Ya, ahora sí. ¿Cómo están? Yo soy Cristóbal, el gerente comercial de la Cámara, y ahora estoy acá con Hernán, embajador, con más de 42 años de... 42 años en el servicio exterior. 42 años de servicio exterior. Estábamos antes hablando fuera de cámara, los desafíos más o menos que tú has tenido en todo este tiempo, en toda esta trayectoria, han sido grandes, me imagino, han sido arduos, han sido varios obstáculos. Me contabais este objetivo que tuvieron ustedes cuando estuviste en Corea. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Corea para mí fue un destino muy desafiante, porque Corea es el quinto socio comercial de Chile y tiene una importancia a todo nivel, no solamente comercial, también militar. Es un mercado que nos permitió ingresar una cantidad de productos, especialmente agrícolas, pero que no fue fácil. Fuimos el primer país que logramos negociar un acuerdo de libre comercio con Corea. Nosotros fuimos la primera experiencia de comercio internacional de Corea en el mundo. Después, Corea logró hacer tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, qué sé yo, pero el primer país que logró firmar un acuerdo de libre comercio fue Chile. ¿Qué año fue este? No. Esto tuvo que haber sido en la época de Frey, ¿cierto? Sí, para cuando empezó todos los temas del TLC. Sí. 94. Sí. ¿No? 95. Ahora, en el momento de la negociación, tuvimos que dejar un montón de productos afuera. Y esos productos quedaron afuera en una lista que se llamaba DDA, que hacía referencia a Doha. Entonces, esa lista se suponía que iba a ser renegociada después de Doha, pero Doha nunca terminó. Y resulta que Corea negoció tratado de libre comercio con un montón de países, y nosotros quedamos destacados con esta lista de productos excluidos. Entonces, cuando yo llegué ahí, el objetivo era de que había que convencer a los coreanos que esa lista la teníamos que renegociar. Teníamos que renegociar el Tratado de Libre Comercio porque, de acuerdo a la experiencia coreana, posteriormente ellos se abrieron y vieron muchas ventajas, mejores ventajas que las que nos habían dado a nosotros, a distintos otros países. ¿Y esa negociación, cómo estaba con ellos? ¿Estaba dura o no? ¿Querían al principio? Ellos son, como todos los asiáticos, todas negociaciones duras, especialmente viniendo de ellos, que era la primera experiencia. Entonces ellos no sabían a qué se enfrentaban en una la primera experiencia en tratados de libre comercio. Exactamente. Del mundo. Del mundo. Increíble, ¿eh? Fue con Chile. Fue con Chile. Negociar con un coreano, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hace? Porque estamos hablando de dos culturas enfrentadas. Sí, bueno, ellos tenían un problema grave, un problema serio, en el sentido de que dar ventajas arancelarias para ciertos productos, especialmente agrícolas, les creaba un problema interno de sus propios productores. El caso de las uvas es emblemático, y llegaron los productores de uva coreanos a desparramar sus producciones frente a los hoteles donde se estaba negociando este acuerdo. Estaban protestando. Protestando, obviamente, pero después de muchos años en que el consumidor coreano que se acostumbró a comer uva, porque la uva que producían Corea en esa época era muy poca, y no era una fruta, digamos, de alto consumo en Corea. Y entra a Chile con la uva, ¿y la uva era de mejor calidad? De mejor calidad. Pero muchos años después yo tuve la oportunidad de hablar con los productores coreanos de uva, y estaban felices porque en ese minuto se abrió un mercado que ellos eran insospechados, y empezaron a producir mucho más uva de lo que producían antes. O sea,
fue totalmente distinto de lo que ellos esperaban de que iba a pasar con la entrada de la uva de Chile, sino que al contrario, se desarrolló un mercado nuevo de la uva y obviamente que nunca más los productores de uva coreanos reclamaron ninguna cosa. O sea, fue un win-win. Absolutamente. Absolutamente. Sí. ¿Y después qué pasó? ¿Y con la industria del vino? ¿El vino entró después a Corea? Es que ellos no son productores de vino. Entonces, ellos tienen otros licores como el Macaulay o qué sé yo. Pero el vino que se consumía en Corea era básicamente europeo. Y algo de australiano y de Estados Unidos. Pero la inmensa mayoría de los restaurantes, previo al Tratado de Libre Comercio, no había un vino, digamos, como estándar dentro de los restaurantes. O sea que el objetivo tuyo en Corea era preparar y ejecutar este Tratado de Libre Comercio. El tratado ya estaba funcionando cuando yo llegué. O sea, había que aplicarlo. Había que tratar de renegociar la lista de productos excluidos. Y dentro de esos productos excluidos estaban las naranjas, los limones, había un montón de productos que eran sumamente importantes para nosotros, pero que habían quedado afuera. Ah, bueno. Primero Corea y después Hong Kong. No, en Hong Kong yo estuve el año, y yo llegué a Hong Kong y llegué por ahí por el año 96. ¿Y cómo era Hong Kong? Hanover. ¿Cómo era Hong Kong en esa época? Porque el 96 estaba a un año Sí. del Era una colonia traspaso. británica, con todo lo que significaba en ese minuto ser colonia británica, en términos de ordenamiento, de funcionamiento. Me acuerdo, China no tenía ninguna vinculación formal con Hong Kong. Habían la parte política la manejaba la agencia de noticias Xinhua. Xinhua. Y la parte, digamos, de mayores conexiones empresariales y políticas la manejaba un club cerrado que se llamaba el Club Marco Polo. Y ahí yo tuve la suerte de hacerme muy buen amigo del jefe del Club Marco Polo, que era Philip Wong. Y bueno, me hizo la diferencia en mi destino en Hong Kong. Tener ese nivel de... ¿Cómo es para un embajador esta vida? Llegar de repente, porque antes de Hong Kong, ¿dónde estaba? Antes de Hong Kong estuve en Ottawa. Porque hay un lado humano Sí. que a mí siempre me ha llamado la atención de los embajadores porque tú estabas viajando con familia. Sí. Entonces viajar con familia, poner las raíces, saber que en cualquier momento se destina a otro lugar. ¿Cómo funciona esa vida? ¿Cómo se maneja la vida de un embajador? ¿Qué significa también? Significa que hay un problema de arrastrar a la familia a un nuevo destino. Y eso significa que especialmente los niños pierden los amigos, hay que cambiarlos de colegio, llegan a un sistema nuevo, donde el idioma es importante, donde las costumbres son importantes, ya no es que el fin de semana se va a ir a la casa del primo, porque además se pierden los parientes. Entonces llega un minuto en que los niños, especialmente los niños, son lo que más afecta. No me afecta a mí como funcionario, porque yo me iba a un nuevo destino y para mí era una novedad y algo, digamos, excepcional. Incluso para mi señora, para mi mujer, también de repente reclamaba por algunas cosas, pero en general nosotros nos adecuamos y nos adaptamos a la nueva realidad. Pero no en el caso de los niños. Eso tiene que ver con... Hay una característica que tienen los emprendedores, que yo creo que se sienten identificados con esto que tú estás contando, porque uno al ser emprendedor arrastra a la familia
a este sueño, a este emprendimiento, a este propósito, y eso tiene costo. Porque el que quiere, no sé, llevar cosas y vino a Asia, lo que sea, primero lo que significa emprender, para un emprendedor, que las horas, que el tiempo, no está el papá constantemente con uno, o sea, con los niños. Y hay varios costos, y el costo que tú me estás diciendo es enorme para ellos, porque tú estás en tu salsa, ¿cierto? Tú estás en tu zona, a ti te encanta, es lo que quieres. Exacto. Pero ellos no lo pidieron. No, pero un costo temporal, porque hoy día los 4 niños que tengo están estupendamente bien, todos ubicados, hablan varios idiomas, tienen otra forma de enfrentar la vida y el mundo en general. O sea, se podría decir que un emprendedor tiene que entender que hay un dicho que me gusta a mí, que es 1000 disculpas por 1.000.000 de beneficios. Sí. En este caso, hubo costo, sí, pero eso también se transformó en que beneficio. Hoy en día son un beneficio importante, porque hoy día si tú hablas con tu hijo, ¿qué te dicen de esa época? ¿Cómo la recuerdan? Se recuerdan mucho de los amigos y de los colegios, siempre era el colegio británico, en todas partes donde estuvimos. ¿Y por qué británico? Porque, bueno, había que elegir un idioma, un segundo idioma, y elegimos el inglés. Y la segunda razón es que el británico es infinitamente más barato que mandarlo a un colegio americano. ¿Ah, sí? No sabía eso. Mucho más barato. ¿Por qué? La mitad más barato, diría. ¿Sí? Porque el sistema británico, además, es un sistema de muy pocos ramos. Ellos tienen varios estándares dentro de los ramos. Por ejemplo, mi hija eligió matemáticas de estándar bajo y alto estándar. Entonces le hacían 2 tipos de matemáticas. Y en total tenían 5 ramos. Hernán, a mí siempre me ha gustado este tema de conocer las vidas de las personas y lo que conlleva todo eso, cuáles son los costos, los beneficios, y la vida de un embajador yo la encuentro fascinante, en el sentido de que hay mucho aprendizaje, hay, compartir con cultura, está representando también al país, que es increíble. Cuéntanos un poco lo que significa la vida de un embajador, específicamente la tuya. Bien, en el caso mío, yo siempre dije que tenía que tener una rutina para los niños, una rutina para mi esposa y una rutina para la oficina misma, para que funcionaran las cuestiones, porque si no hay un cierto ordenamiento, la cuestión no funciona. Entonces, yo llegaba temprano en la mañana, trabajaba durante lo que había que hacer, qué sé yo, la rutina normal de una oficina, y después, normalmente a las 6 o 7 de la tarde, empiezan los cócteles. Y esa es una parte importante del trabajo, porque en el cóctel uno agarra a la persona, al director general que maneja los estándares de la cuestión pecuaria, por ejemplo. Entonces yo me iba a trabajar a un cóctel, yo sabía, y todos los diplomáticos funcionábamos igual. Entonces me tenía que ir al cóctel, no comía ninguna cosa, quizá un vino, y tenía mi objetivo dentro del cóctel, dependía de quién estaba asistiendo al cóctel, obviamente. Había gente que iba, otros que no iban, qué sé yo. Hernán, ¿estamos hablando de cóctel todos los días? Casi todos los días. Casi todos los días. Había muchos días nacionales, otras cosas que inventaba, por ejemplo, la Dirección General de Aduana de Corea. Y entonces alguien tenía que hacer un speech. ¿Quién daba el speech? Yo daba el speech. Y me preparaba mis discursos, tenía unos formatos especiales. Cuando estuve en Milán, obviamente tenía una persona que me entrenaba en italiano para dar todos mis discursos en italiano. Y así sucesivamente. Llegaba, hacía lo que tenía que hacer. Y a las 8:30 yo estaba sentado comiendo en mi casa. En forma sagrada. Todos los días. Todo, absoluto, con los niños sentados en la mesa. Y eso fue una cuestión que nosotros lo mantuvimos, pero durante 30 años. Siempre fue igual. O sea que estamos hablando ahora de... Hay varias cosas que sacar de esta idea para los emprendedores. Primero, el valor de la disciplina. Sí. Hay una disciplina aquí tremenda para mantener una rutina de este nivel, porque
Me imagino que sin disciplina es muy difícil. No, muy Cualquier difícil. cosa es muy difícil, Sí. ¿cierto? Hay que obligarse a tener una disciplina. Y eso significa obligarse a tener una rutina. Exacto. Y por otro lado, el valor del networking. A mí, por ejemplo, este tema de los cócteles, yo siempre he encontrado que es difícil, pero yo siento que el emprendedor tiene que saber entrar, saber presentarse, saber conversar con toda la gente. Y que hay dos formas de enfrentar el cóctel. Uno, pasarla bien, Ya, tomarse perdón. unos tragos, comerse todo lo que hay. ¿Ya? Y la otra es lo que hacía yo, que básicamente si veía pasar un salmón me lo comía y el resto era ubicar a la persona que me convenía conversar, que podía ser incluso otro diplomático, porque ese otro diplomático después me invitaba a su casa en una comida donde había el viceministro de Economía o el ministro, no sé. Y eso significa estar en el cóctel, mirar y decir, tengo que ir a hablar con él. Y tener que acercarse. Pero, por supuesto. Entonces mi señora obviamente se aburría de estos cócteles, porque yo partía ahí a cacería. Y bueno, mi señora de repente se juntaba con otras diplomáticas, con esposas de otros diplomáticos, y hacía otra vinculación social que también es importante en la carrera diplomática. Pero el objetivo del cóctel era desarrollar la parte de contacto. Networking. Claro. ¿Y esto de la disciplina a ti se te dio de siempre? ¿Tú siempre fuiste una persona disciplinada, rutinaria, lo aprendiste en el camino? ¿Cómo? Yo lo que aprendí de mi padre era que a las 8:30 estábamos todos sentados comiendo y nadie se podía parar. Y eso yo lo copié a rajatabla. Exactamente igual. Porque hoy día y lo mantengo hasta el día de hoy. Cuando estamos ahí con los niños, hoy día mi hija tiene 43 años y todos nos sentamos a la mesa y eso se mantiene hasta el día de hoy. Y bueno, y creo que lo aplican en su propia casa hoy día. O sea, se mantuvo de generación en generación. Exacto. Y cuando alguien saca un teléfono, mi hija chica se encarga de decir, guarda el teléfono. Cuando estuviste en Hong Kong, ¿cuál era el mayor desafío? ¿Cuál era el objetivo estando en Hong Kong? Apoyar en la parte de negocio que desarrollaba la oficina de ProChile. Entonces, mi objetivo era abrir puertas. Cuando estuve en Milán hice lo mismo. Entonces, obviamente que en esa época tenía una gran amiga mía, que es Miriam Gómez, que era la directora de ProChile en Milán. Y obviamente, si el cónsul general aparecía en una reunión, yo siempre fui acompañado por Miriam Gómez. A todas partes. Porque era la forma de abrir de abrir las puertas. ¿Cómo tuviste tu experiencia con respecto a emprendedores que llegaran a Hong Kong? ¿O gente que quería ir? ¿Qué tipo de puertas se abrían? Tengo mucha experiencia de grandes emprendedores. Yo no sé si debería decirlo el nombre, pero diga nomás. A todos nos sirve. Sí. Diga nomás, andan. Me acuerdo cuando Eduardo Chadwick andaba con el padre era el dueño de la viña, y él me llegaba a Montreal tratando de vender sus productos. Y hoy día tenemos, muchos años después, aparece Eduardo Chadwick en Corea para realizar Berlin testing, blind testing en Corea, y que fue un tremendo éxito. Y yo no voy a creer de que tantos años habían pasado desde mi vida en Montreal a ser embajador en Corea, y que me llegara el mismo Eduardo Chávez con pelo blanco y dueño de una de las viñas más importantes de Chile. Hernán, ¿cómo es? A mí me surge la pregunta de negociar, si yo tuviera que negociar o cómo son los hongkoneses, por ejemplo, y los coreanos o los asiáticos. A mí siempre se me hacen culturas tan distintas, tan diferentes, y sobre todo nosotros los latinos, que somos prácticamente a ojos de ellos nuevos.
Nosotros somos, ¿cuántos años tenemos nosotros? Sí. Y ellos son una cultura milenaria. Entonces, Sí. ¿cómo se enfrenta uno con ellos? Desde conversar, desde el cóctel, desde conversar de lo primero que se conversa, la salud, por ejemplo. Mira, ahí yo te voy a contar una anécdota que me estoy acordando de un chileno que me llegó a Hong Kong en que quería hacer negocio. Y yo tenía un amigo que era un gran emprendedor de los relojes. Tenía todos los relojes, los Rolex, era representante de muchos relojes de marca. Y yo lo había conocido jugando golf. Entonces llevé a mi amigo a ver a este señor, a este empresario, y mi amigo llegó, se sentó y se puso a hablar de negocio inmediatamente. Y mi amigo lo quedó mirando y le dije, mira, perdóname que te diga, pero en primer lugar no te conozco. Y ya con eso quedó descolocado. Y entonces le empezó a preguntar, oye, pero ¿y tú eres casado? ¿Y cuántos niños tienes? ¿Y fuiste a la universidad? Y le empezó a preguntar de su vida. Y lo tuvo una hora dándole. Y yo al lado, escuchando, yo sabía a lo que iba. Claro. Yo sabía lo que estaba pasando. Y después de una hora, este amigo mío le dijo, mire, ahora te conozco un poco más. ¿A qué vienes? Recién ahí. Recién. Después de conocernos, ver bien cómo... Sí. Mira. Sí. Entonces, eso debe ser algo común en cualquier reunión que yo tenga, sentarme y primero... Yo siempre les decía, cuando iban a Hong Kong, venía una persona, venía ahí a olfatear el tema, a ver qué es lo que estaban haciendo. Pero lo primero que les decía, no hablen de negocio. De negocio van a poder hablar en la tercera visita que hagan ustedes a Hong Kong. No en la primera. Para que aprendan. Tiene que una vez, tiene que venir la segunda vez y la tercera vez recién sentémonos a hablar de negocio. Mira, esa sí que es lección. Claro, pero llegaban los tipos ahí tratando de tratar de concretar, claro, el pasaje a Hong Kong es caro. Claro, entonces hay una impaciencia claro, ahí. Y si se va en business es más caro. Entonces llega allá y tiene que pagar un hotel caro y está una semana y llega de vuelta a Chile y bueno, ¿y qué hiciste? Nada. Fui a conocer. O sea, en definitiva, uno tiene que ir mentalizado que tiene que ser una relación, tiene que construirse una relación a largo plazo. Mira, yo siempre me acuerdo de Eugenio Gili, que fue uno de los chilenos que el primero que abrió el mercado en Hong Kong, uno de los primeros que estuvo ahí. Y siempre él me decía, mira, yo tengo una relación con los chinos que nunca he hecho un contrato. Nunca firmé un contrato. Era solamente una relación de confianza. Pero si tú fallabas en esa relación de confianza, hasta llegar. No solamente con él, con todo el resto de gente que él conocía. Se acababa el negocio, se acababa todo. Todas las relaciones. Todo. Entonces, lo primero es ganarse esa confianza con la persona que tú pretendes hacer un negocio. Y eso significa un montón de otras cosas. Por ejemplo, hay ciertas formalidades. La puntualidad es básica. Tú no puedes llegar atrasado a una cuestión. Ayer fui a la despedida de Jaime Pomarea, el embajador de Perú aquí en Chile, que es muy amigo mío. Y llegué 15 minutos antes de la fecha indicada en la invitación. Y mi mujer me dijo, te estás coreanizando. Porque yo armaba un cóctel en Corea y yo me estaba poniendo la corbata media hora antes del cóctel, del inicio del cóctel. Y ya estaban llegando. Y ahí hay gente abajo esperando, tocando el timbre. Puntualidad. No, disciplina. Ya se pasaron, llegaban antes, eso es mejor. Puntualidad, disciplina. Una tremenda experiencia en Nana, que nos daría como para 2 capítulos más de podcast. Claro, y después está la presentación. Ya. El
en general, los asiáticos, y hablo los coreanos, los japoneses, los chinos, cuando hay algo importante, va a aparecer de terno negro, no gris, negro, con corbata negra o una de otro color, pero total y absolutamente formal. Ah, mira. Siempre de negro cuando se trata de algo importante. Sí, y uno lo ve, los líderes chinos De negro. lo ven en la televisión cuando salen hablando. Hay cierta formalidad, la puntualidad, la presentación, todas esas cosas que son para ellos son importantes, porque tú le estás dando importancia a la persona que tú estás visitando. Claro. Hernán, ¿y ellos cómo nos ven a nosotros? Bueno, en el caso que nosotros hagamos lo mismo, nos ven, yo creo que bastante, con mucho interés, pero siempre hay una cuestión ahí de la parte latina negativa, de que afecta a la seriedad. Entonces, ese es una cuestión que hay que tratar de superar. Y uno lo supera ¿cómo? Haciendo lo que ellos... Lo que estábamos hablando. Claro. Disciplina, puntualidad, formalidad. Formalidad. Y siempre llegan con un regalo. Y la mayoría de los regalos, tengo montones de regalos en mi casa, no sirven para nada. Y son unas cuestiones que no las puedes poner en ningún lado. Pero lo que yo sí hacía era llevar un vino. ¿Y cómo queda ahí con el vino? Y él queda, pero fantástico. O sea, llevar un vino, sí. Buen dato. Sí. Algo que a mí los emprendedores yo creo que les gusta mucho, tiene que ver con los fracasos y cómo superar los fracasos. Si yo tuviera que pedirte hacer memoria y quizás recordar algún fracaso que tú tuviste, pero que se pudo superar, que salió adelante. Porque a veces contamos muchas historias de éxito, nos va bien, y resulta que nos contamos la historia en que de repente sí, pues, hubo tormenta, estuvo difícil. ¿Cómo salí adelante de eso? Yo nunca he sabido de un fracaso total. O sea, he sabido, por ejemplo, de problemas, eso sí. Que llega un container cargado con kiwi y resulta que viene un inspector, abren el container y resulta que hay un problema sanitario dentro del container. O pasó, qué sé yo, un ave y declaran toda una zona de Chile con un virus aviar que inmediatamente cierran la frontera sanitaria en Corea o en China. Pero esas cuestiones se resuelven. Y ahí me llegaba la gente del SAC, nos reuníamos, me acuerdo, hasta altas horas de la noche, viendo qué es lo que íbamos a hacer, redactando las notas, obviamente poniendo en cuarentena las cosas que había que poner en cuarentena aquí, y bueno, todo un plan de manejo que en definitiva ellos se dan cuenta que éramos súper serios y estábamos haciendo las cosas bien. Y bueno, y no nos dejaban entrar, qué sé yo, los cerdos durante un par de semanas y después se abría el mercado de vuelta porque habíamos cumplido y ya habíamos hecho lo que había que hacer. Y me refiero a todos los productores de porcino. Y el mercado volvía a su curso normal. Mira. O sea que en definitiva me gustó eso de no hay que verlo como fracaso. Son problemas que pasan siempre y que tienen que tener solución. Me acuerdo del caso de la uva de Estados Unidos. En esa época yo era cónsul en Montreal. Y el gobierno tomó la determinación de pagar, de acuerdo a la factura, el costo que le había significado a los importadores. Y les pagaron un montón de dinero para mantener abiertos los mercados de Estados Unidos, que era muy importante en esa época. Ahora, ¿cuál era el trabajo del cónsul? Tenía que legalizar todas las facturas. Eran miles de facturas. Pero no te puedo decir. Una locura. Pasamos un mes entero firmando de miles de facturas
1000 facturas al día. Increíble. Para mantener el mercado en Estados Unidos. Y se logró mantener el mercado. ¿Viste? O sea, uno no puede pincharse al tiro. Hay varios emprendedores que se pinchan una rueda y ya se estacionan y se acabó el tema. Hay que seguir adelante. Hernán, hemos aprendido mucho contigo. Ha sido se me hizo corto a mí. Deberíamos seguir, deberíamos hacer quizás un episodio 2. ¿Qué dice, director? Deberíamos hacer un episodio 2 porque la experiencia es tremenda. O sea, más de 40 años, países, embajador, y eso se logra con todas las cosas que de alguna manera podemos resumir, que tienen que ver con la disciplina, con la rutina, el valor de seguir adelante, la adversidad, hacer lo que a uno le gusta, que es muy importante. Así que, Hernán, en nombre de todos, te queremos dar las gracias y hasta una próxima vez. Muchas gracias y la pasé muy bien con este podcast. Qué bueno.